El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo, y al mismo tiempo, una de las más subestimadas. Su aceptación social ha hecho que muchas personas olviden que el alcohol es una droga potente, capaz de alterar profundamente el cerebro y el funcionamiento del cuerpo humano. El verdadero peligro aparece cuando el alcohol se combina con otras drogas o con medicamentos, una práctica conocida como policonsumo. Cuando una persona bebe alcohol, su sistema nervioso central comienza a deprimirse. El cerebro procesa la información más lento, el juicio se altera y el control de los impulsos disminuye. Esto ocurre incluso con cantidades que muchas personas consideran moderadas. El alcohol no estimula, ralentiza funciones esenciales para la vida. El problema se agrava cuando el alcohol se mezcla con otras sustancias. Por ejemplo, al combinarlo con cocaína, el cuerpo produce una sustancia aún más tóxica llamada cocaetileno. Este compuesto aumenta de forma significativa el riesgo de infarto, arritmias graves y daño hepático. Muchas muertes asociadas al consumo de cocaína no ocurren por la droga sola, sino por su combinación con alcohol. Cuando el alcohol se mezcla con medicamentos como ansiolíticos, pastillas para dormir o sedantes, el riesgo es todavía mayor. Estas sustancias actúan, al igual que el alcohol, deprimiendo el sistema nervioso central. Juntas pueden disminuir peligrosamente la respiración, reducir el ritmo cardíaco y provocar pérdida de conciencia. En los casos más graves, la persona puede entrar en coma o morir mientras duerme. Los opioides recetados, utilizados para el dolor, representan otro riesgo importante cuando se combinan con alcohol. Esta mezcla es una de las principales causas de sobredosis mortales en muchos países. El alcohol potencia el efecto de estos medicamentos, haciendo que una dosis que parecía segura se convierta en letal. El hígado también sufre consecuencias graves. El alcohol interfiere con la forma en que este órgano metaboliza los medicamentos y otras drogas, aumentando su toxicidad. Esto puede provocar daños hepáticos severos, intoxicaciones agudas y fallos orgánicos que ponen en peligro la vida. Muchas personas caen en el policonsumo sin darse cuenta. Beber alcohol para relajarse mientras se toman medicamentos para dormir. Consumir drogas recreativas en eventos sociales o mezclar sustancias para intensificar efectos es más común de lo que se piensa. El problema es que el cuerpo no distingue entre consumo recreativo y consumo peligroso. A nivel cerebral, el policonsumo genera un caos químico. El cerebro recibe señales contradictorias que alteran la respiración, la conciencia y la capacidad de reaccionar. Además, estas combinaciones aumentan el riesgo de desarrollar dependencia más rápidamente. El cerebro aprende a necesitar varias sustancias para funcionar, lo que complica el tratamiento y la recuperación. Es importante entender la diferencia entre uso, abuso y dependencia. El uso puede parecer ocasional, pero el abuso aparece cuando el consumo empieza a generar consecuencias negativas. La dependencia surge cuando la persona pierde el control, necesita consumir para evitar el malestar, y su vida comienza a girar alrededor de la sustancia. La adicción no es una falla moral ni una falta de carácter. Es una enfermedad que afecta al cerebro y modifica su funcionamiento. Reconocer esto permite buscar ayuda sin culpa y con mayor efectividad. Existen tratamientos basados en evidencia científica, como la terapia cognitivo-conductual, el acompañamiento médico y los grupos de apoyo, que han demostrado ser eficaces. La prevención comienza con información clara. Entender que el alcohol es una droga, que mezclar sustancias multiplica los riesgos y que no existen combinaciones seguras puede salvar vidas. Escuchar al cuerpo, respetar las indicaciones médicas y pedir ayuda a tiempo son decisiones que marcan la diferencia. El policonsumo no es un juego ni una moda, es una de las principales causas de intoxicaciones graves y muertes evitables. Hablar del tema con responsabilidad, sin juzgar, pero con claridad, es una forma real de proteger la salud y la vida. Cuando se habla de consumo de alcohol y drogas, muchas personas piensan solo en los efectos inmediatos, la euforia, la desinhibición o la sensación de escape. Sin embargo, uno de los aspectos más peligrosos y menos comprendidos es lo que ocurre cuando estas sustancias se combinan de forma repetida a lo largo del tiempo. El policonsumo no solo aumenta el riesgo inmediato, sino que acelera el deterioro físico y mental. El cerebro humano funciona gracias a un delicado equilibrio químico. Cada sustancia que se consume altera ese equilibrio. Cuando el alcohol se mezcla de manera habitual con otras drogas, el cerebro pierde la capacidad de autorregularse. Esto provoca cambios profundos en la memoria, la atención, el estado de ánimo y la toma de decisiones. Con el tiempo, la persona ya no consume para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Uno de los efectos más graves del policonsumo
es la pérdida de conciencia del riesgo. El alcohol reduce la percepción del peligro y aumenta la impulsividad. Bajo sus efectos, una persona es más propensa a consumir mayores cantidades de drogas, repetir dosis o combinar sustancias sin medir consecuencias. Esto explica por qué muchas sobredosis ocurren en contextos de consumo mixto y no con una sola sustancia. El sistema respiratorio es uno de los más afectados. Cuando se combinan sustancias depresoras, como alcohol, benzodiazepinas y opioides, la respiración puede volverse lenta e irregular. En muchos casos, la persona se queda dormida y el cuerpo simplemente deja de respirar con normalidad. Estas muertes suelen ser silenciosas y ocurren sin señales evidentes de alarma. A nivel cardiovascular, el riesgo también se multiplica. Mezclas como alcohol y estimulantes generan una sobrecarga extrema para el corazón. Mientras una sustancia acelera el ritmo cardíaco, la otra altera la presión arterial y el control del sistema nervioso. Este conflicto interno puede provocar arritmias, infartos y colapsos súbitos incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. El daño no se limita a episodios puntuales. El policonsumo sostenido afecta a órganos vitales, como el hígado, los riñones y el páncreas. El cuerpo se ve obligado a procesar múltiples toxinas al mismo tiempo, lo que acelera el desgaste orgánico. Muchas enfermedades crónicas relacionadas con el consumo no aparecen de inmediato, sino años después, cuando el daño ya es irreversible. En el plano psicológico, el impacto es igual de profundo. La combinación de sustancias aumenta el riesgo de ansiedad, depresión, episodios psicóticos y trastornos del sueño. Además, el policonsumo dificulta el diagnóstico y el tratamiento, ya que los síntomas se mezclan y se potencian entre sí. En esto puede llevar a tratamientos ineficaces si no se aborda el problema de manera integral. Un aspecto clave es entender que el policonsumo no siempre es intencional. Muchas personas mezclan alcohol con medicamentos recetados sin saberlo, confiando en que, por ser legales, no representan peligro. Esta falsa sensación de seguridad es una de las principales causas de intoxicaciones graves. Legal no significa seguro, especialmente cuando se combina. La dependencia múltiple es otro riesgo silencioso. Cuando el cerebro se adapta a varias sustancias, abandonar una sola no es suficiente. La persona puede experimentar síntomas intensos de abstinencia, ansiedad extrema y recaídas frecuentes. Por eso, el tratamiento del policonsumo requiere un enfoque especializado y supervisión profesional. Buscar ayuda a tiempo marca la diferencia. Reconocer que existe un problema no es un signo de debilidad, sino de conciencia. La recuperación es posible, pero comienza con información clara, apoyo adecuado y decisiones responsables. Nadie está exento del riesgo, pero todos pueden reducirlo. Hablar del policonsumo con seriedad, sin morbo ni juicio, es una herramienta poderosa de prevención. Entender cómo funcionan las sustancias en el cuerpo, cómo se potencian entre sí y por qué no existen combinaciones seguras, puede salvar vidas. La información correcta no asusta, protege. Uno de los mayores errores alrededor del consumo de alcohol y drogas es creer que el cuerpo se acostumbra sin consecuencias. En realidad, lo que ocurre es todo lo contrario. El organismo se adapta a un estado de agresión constante, pero ese proceso de adaptación tiene un costo alto para la salud física y mental. Cuando el consumo combinado se vuelve frecuente, el cerebro comienza a funcionar en modo de supervivencia. Las sustancias alteran los neurotransmisores responsables del placer, la motivación y el equilibrio emocional. El tiempo. Actividades que antes generaban bienestar dejan de producir satisfacción. Comer, dormir, compartir con otras personas o cumplir metas pierde sentido si no hay consumo de por medio. Esto explica por qué muchas personas sienten vacío, apatía o irritabilidad cuando no consumen. No es falta de carácter, es el resultado de un cerebro que ha sido reprogramado químicamente. El policonsumo acelera este proceso porque obliga al cerebro a adaptarse a múltiples alteraciones al mismo tiempo, aumentando la dependencia y la dificultad para recuperarse. El impacto en la conducta es evidente. El consumo combinado deteriora la capacidad de planificar, anticipar consecuencias y controlar impulsos. Esto incrementa conductas de riesgo como accidentes de tránsito, violencia, relaciones sexuales, sin protección y decisiones que pueden cambiar una vida en segundos. Muchas tragedias asociadas al consumo no son planeadas, son impulsivas. En el entorno social y familiar, el daño también es profundo. El policonsumo suele generar conflictos, aislamiento y pérdida de confianza. La persona puede minimizar su consumo, justificarlo o negarlo, mientras su entorno percibe claramente el deterioro. Esta desconexión emocional es una de las barreras más grandes para buscar ayuda. Otro punto crítico
es la normalización cultural. El alcohol está presente en celebraciones, reuniones y eventos sociales. Cuando se combina con otras sustancias, el riesgo se camufla bajo la idea de diversión o escape. Esta normalización hace que muchas personas crucen límites peligrosos sin darse cuenta, especialmente en contextos sociales donde el consumo es incentivado. Desde el punto de vista médico, el policonsumo complica cualquier intervención. Los síntomas se superponen, los efectos se potencian, y el margen de error es mínimo. Una sustancia puede ocultar los efectos de otra, haciendo que la persona consuma más de lo que su cuerpo puede tolerar. Esto aumenta significativamente el riesgo de intoxicación grave y muerte súbita. La tolerancia es otro engaño común. Consumir más para sentir lo mismo no significa control. Significa que el cuerpo está siendo forzado más allá de sus límites. Cada aumento de dosis eleva el riesgo de daño cerebral, fallos orgánicos y dependencia severa. El policonsumo reduce drásticamente el tiempo entre el uso ocasional y la adicción. Es importante hablar también del impacto en la salud mental. Ansiedad crónica, ataques de pánico, depresión y episodios psicóticos son más frecuentes en personas que combinan sustancias. En muchos casos, estas condiciones persisten incluso después de suspender el consumo, debido al daño acumulado en el sistema nervioso. La recuperación es posible, pero requiere un enfoque integral. No se trata solo de dejar de consumir, sino de reconstruir el equilibrio físico, mental y emocional. El tratamiento adecuado considera el tipo de sustancias, el contexto de consumo y el estado de salud de la persona. Cada caso es distinto, pero todos pueden mejorar con apoyo profesional. Hablar del policonsumo sin prejuicios es fundamental. La información clara y basada en evidencia permite tomar decisiones más conscientes. Reconocer los riesgos reales, entender cómo actúan las combinaciones de sustancias y saber cuándo pedir ayuda puede marcar la diferencia entre una vida saludable y un daño irreversible. El alcohol y las drogas no actúan de forma aislada. Cuando se mezclan, el peligro se multiplica. Entender esto no es alarmismo, es prevención. La salud y la vida siempre deben estar por encima de cualquier efecto momentáneo. Uno de los aspectos más peligrosos del policonsumo es que muchas de sus consecuencias no se sienten de inmediato. A diferencia de una intoxicación aguda, el daño progresivo se va acumulando de forma silenciosa. La persona puede seguir trabajando, estudiando o relacionándose mientras su organismo se deteriora poco a poco. El sistema cardiovascular es uno de los más afectados. La combinación de alcohol con estimulantes como la cocaína o las anfetaminas somete al corazón a un estrés extremo. Mientras una sustancia acelera el ritmo cardíaco, la otra altera los mecanismos de control. Esto puede provocar hipertensión persistente, arritmias y un aumento significativo del riesgo de infartos, incluso en personas jóvenes sin enfermedades previas. El cerebro también sufre cambios estructurales. El consumo combinado altera las áreas responsables de la memoria, la atención y la toma de decisiones. Con el tiempo, aparecen dificultades para concentrarse, olvidos frecuentes y una menor capacidad para resolver problemas. Estos efectos no siempre son reversibles y pueden persistir incluso después de abandonar el consumo. El sueño es otro sistema gravemente afectado. Muchas personas mezclan alcohol con medicamentos para dormir, creyendo que así descansan mejor. En realidad, el sueño se vuelve superficial y fragmentado. El cerebro no completa los ciclos necesarios para recuperarse, lo que genera fatiga crónica, irritabilidad y vulnerabilidad emocional. En el ámbito laboral y académico, el impacto es evidente. El policonsumo reduce el rendimiento, aumenta los errores y eleva el riesgo de accidentes. Profesiones que requieren atención constante, como conducir, manejar maquinaria o tomar decisiones críticas, se vuelven especialmente peligrosas bajo los efectos combinados de sustancias. A nivel emocional, el consumo múltiple suele intensificar estados negativos. Lo que comienza como una forma de evasión termina amplificando la ansiedad, el estrés y la tristeza. Muchas personas consumen para sentirse mejor, pero el efecto rebote empeora el malestar, creando un ciclo difícil de romper. Otro riesgo importante es la automedicación. El uso de alcohol, junto con medicamentos sin supervisión médica, es una práctica común. Analgésicos, relajantes musculares y antidepresivos pueden interactuar de forma peligrosa con el alcohol, aumentando la toxicidad y reduciendo la eficacia del tratamiento. Esto no solo pone en riesgo la salud, sino que retrasa la recuperación de enfermedades reales. El policonsumo también afecta la percepción del riesgo. La persona puede sentirse invulnerable, subestimar las señales de alarma del cuerpo o ignorar advertencias médicas. Esta falsa sensación de control
Es una de las razones por las que muchas intoxicaciones graves ocurren en personas que no se consideran adictas. Desde el punto de vista social, el daño se extiende más allá del individuo. Familias, parejas y amistades se ven afectadas por cambios de humor, promesas incumplidas y conductas impredecibles. La confianza se erosiona y el aislamiento se vuelve cada vez mayor, lo que refuerza el consumo como única vía de escape. Es fundamental entender que pedir ayuda a tiempo no es un signo de debilidad. Reconocer que el consumo se ha salido de control es el primer paso hacia la recuperación. Cuanto antes se interviene, mayores son las probabilidades de revertir el daño y recuperar la calidad de vida. La información clara salva vidas. Conocer los efectos reales del alcohol, entender los riesgos de mezclar sustancias y respetar las indicaciones médicas no es exageración, es prevention. El cuerpo tiene límites y el policonsumo los cruza sin aviso. Hablar de estos temas con responsabilidad permite romper mitos y reducir daños. El objetivo no es juzgar, sino proteger la salud. Porque cuando se mezclan alcohol y drogas, el peligro no se suma, se multiplica.